Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse y compartir una charla con nosotros. La idea es repasar un poquito todas las aplicaciones que tienen que ver con la industria de alimentos y bebidas. La agenda que vamos a recorrer hoy es rápidamente revisar qué aplicaciones hay en la industria cervecera, en la industria azucarera, en la industria lechera, en la del grano, en la de carne. Recorrer las aplicaciones, qué ventaja podemos tener teniendo convertidores de frecuencia en las diferentes aplicaciones de este tipo de industrias y algunas características y funcionalidades con las cuales nos van a poder ayudar a que nuestras aplicaciones y nuestros procesos funcionen de manera más eficiente. Vamos a abordar como primero la industria cervecera. La industria cervecera se compone de varios procesos. El primero es la recepción de la molienda. Luego tenemos la maceración del grano, luego tenemos el agregado del lúpulo y el hervor, luego tenemos la clarificación, el enfriado, la fermentación, el filtrado, el embotellamiento y envasado, almacenamiento y limpieza. En todas estas aplicaciones, en todas estas partes del proceso vemos que tenemos cintas transportadoras, mezcladores, bombas, ventiladores. Cada parte del proceso va a tener como aplicación principal algunas de las que mencionamos acá. Lo importante es que vean más o menos qué aplicaciones hay y que traten de recordar qué aplicaciones hay para que después cuando las abordemos entendamos bien el porqué y la importancia de las aplicaciones que estamos abordando, ¿sí? Acá, por favor, los invito, si hay alguien conectado de alguna de las industrias de las que mencionamos acá o alguna de estos alimentos y bebidas en general, puse algunas en modo de ejemplo. Y por favor, al final de la conversación, porque solo porque estamos haciendo una grabación de este video para dejarlo un poco más prolijo, lo dejemos al final, pero si al final los quieren agregar alguna información útil y que podamos charlar, bienvenida sea para poder ver qué posibilidades de mejoras hay o cómo podemos solucionar alguna problemática que tengan o adicionar información a esta charla que nos esté faltando, bienvenido sea. Vamos a pasar a la industria azucarera. La industria azucarera tiene la preparación y la trituración, luego viene la prensa de la caña, donde están ahí tenemos un montón de molinos, los trapiches, ¿no? Viene la parte de difusión, la clarificación y la carbonatación, la evaporación y la cristalización, la centrifugación, el llenado y el envasado y la producción de etanol. Muchas plantas de azúcar, lo que se está haciendo ahora también es aprovechar toda la parte del producto de materia prima que no se utiliza para el azúcar para las plantas de producción de etanol. Con eso también lo que hacemos es una posible producción de energía y ahí también nacen otras cuantas aplicaciones en las cuales nos va a ser muy provechoso usar convertidores de frecuencia, sobre todo para poder manipular la energía que se está generando y para poder hacer un ahorro energético elevado. Otra de las industrias que nos interesa y que es importante dentro de los alimentos y bebidas es la lechera. Comienza con la manipulación de la leche cruda que llega de los tambos, luego el proceso pasa a la separación, al pasteurizado y a la estandarización, la homogeneización, la producción de leche en polvo, el llenado y el envasado, refrigeración y el clean place, es el lugar de limpieza. Vemos de nuevo, ¿no? Las aplicaciones que tenemos en cada uno de la parte del proceso, separadores, bombas, ventiladores, cintas transportadoras, compresores. Nos vamos para la industria del grano. En la industria del grano
tenemos como principal, digamos, como principio de la cadena de proceso el recibir y limpiar el grano, tostar, aparte del tostado, el tamizado, el pelado de los granos, la molienda y mezclar, empacar y mover la harina. Lo mismo. ¿Qué aplicaciones principales se encuentran en estos procesos? Ventiladores, transportadoras, sopladores. Hay una gran cantidad de sopladores y de aplicaciones de ventiladores en todo lo que es la industria del grano. Para lo que sería la industria de la carne, acá específicamente tomamos la del pollo, podría ser cualquier otra actividad. Estamos viendo un poco en particular la actividad avícola, que comienza con el deshuesado y el cortado de la carne, el fileteado, la mezcla y la molienda, el enfriamiento y la refrigeración, el túnel de frío y directamente pasa al embalaje y el transporte. ¿Qué aplicaciones vemos acá? De nuevo, todas muy similares. Aplicaciones de bombeos, cintas transportadoras por toda la cadena de producción, compresores en todo lo que tiene que estar asociado con un enfriamiento o con una refrigeración, y bombas siempre tenemos en algún proceso de nuestra planta de alimentos y bebidas. Una vez que hicimos el repaso y entendemos un poquito de por qué vamos a charlar de aplicaciones particulares, vamos a empezar a abordar una explicación de cómo el convertidor de frecuencia nos puede ayudar con las problemáticas o con los desafíos que siempre nos encontramos en este tipo de aplicaciones. Ya nos queda claro a partir de este breve resumen que hicimos que en casi cualquier industria de alimentos y bebidas vamos a tener involucrados en nuestros procesos o en alguna parte del proceso bombas, ventiladores, cintas transportadoras, mezcladores, decantadores. Hay ciertas aplicaciones que no importa el segmento donde trabajemos, siempre vamos a tener que tener en la planta como parte de nuestro proceso, como parte de nuestra principal accionamiento de nuestra línea de producción. Entonces vamos a empezar a abordar las aplicaciones. Empezamos con lo que sería compresores. Y los compresores acá es una aplicación que tiene digamos, un estrés mecánico muy grande. Uno de los principales, digamos, una de las principales cosas a tener en cuenta con los compresores es el mantenimiento, es el estrés que tienen. Y en esta parte de lo que es el mantenimiento y el estrés mecánicos que sufren nuestros compresores, la verdad que el convertidor de frecuencia es donde hace una diferenciación muy grande. Más allá de que en cualquier aplicación de compresores se puede obtener eficiencia energética, bueno, en cualquier no. O sea, es muy probable que en una aplicación de compresores se pueda realizar eficiencia energética, modulando ese compresor. También nosotros, además de ahorrar energía y además de poder trabajar con la capacidad de compresión exacta que mi proceso necesita, nos va a dar un estrés mecánico muchísimo menor que si nosotros lo trabajamos en forma directa, ¿sí? Nosotros, al aplicar el convertidor de frecuencia, como vemos acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poder dar una demanda variable, como charlamos recién, que vamos a poder trabajar con la demanda de compresión que exige el proceso, particularmente para cada momento de la producción o para cada cantidad de producción que nosotros estemos trabajando, ya sea estacional o no. Eficiencia energética, optimización de la producción, costos energéticos y mantenimiento. ¿Por qué les estoy diciendo que podemos hacer, digamos, una gran ayuda en todo lo que corresponde a la inversión de OPEX de nuestros compresores en la planta? Porque podemos
tranquilamente, este es un esquema típico de compresor. Nosotros podemos trabajar con un convertidor de frecuencia y podemos cablear nuestros sensores de presión directamente al convertidor de frecuencia. Con esto podemos manejar un lazo de control PID y ya nos olvidamos de estar trabajando en la presión seteada en forma de serrucho, prendo, apago, switcheo de estrella triángulo. Trato de mantener mi presión de una manera en la cual el compresor tiene un estrés mecánico alto. Ya la empezamos a trabajar con un lazo de control PID, con un lazo de control que es mucho más preciso, pero a su vez es mucho más ameno para todas las partes mecánicas del compresor que se encuentran involucradas en el compresor. Ya podemos también darle una protección térmica, si bien el convertidor de frecuencia les puede brindar un modelo matemático térmico del motor y darle una protección sin que tengan que cablear ninguna protección térmica, como puede ser una PT100 o una PTC. Si en el caso de que el motor las tuviera, igual las pueden cablear al motor, al convertidor de frecuencia, las pueden visualizar en forma de curva en el panel. Ya también al ponerle el convertidor de frecuencia al compresor le están dando la posibilidad de tener un HMI, una interfaz hombre-máquina, porque el panel es muy potente. Ustedes van a poder graficar, van a poder hacer análisis diagnósticos muy buenos directamente desde el panel. Van a poder trabajar con una parada de emergencia en el caso de que el compresor en el anterior a la modernización de colocarle, o el retrofit de colocarle el convertidor de frecuencia no tuviese, le pueden poner una parada de emergencia y pueden también hacer un control sobre el ventilador, ¿sí? Sobre el ventilador que tenga ese compresor, lo pueden trabajar, no hace falta que pongan un segundo convertidor de frecuencia, lo pueden operar también directamente desde el mismo convertidor de frecuencia y con un único convertidor tienen automatizado por completo el compresor. No es la aplicación, pero ya que estoy acá les voy a aclarar, dicho sea de paso, si hay alguna lógica que tengan que actuar, tienen que ver más con el sistema de agua helada asociada al compresor, esto que les estoy diciendo, pero por supuesto que tiene que ver con la industria de Food and Beverage, está bueno remarcarlo. Si ustedes tienen un sistema de agua helada, de bombeo, compresión y tienen que mantener una presión, una temperatura, pero las variables no son independientes, el mismo convertidor de frecuencia dentro tiene un micro PLC en el cual ustedes le van a poder programar 20 bloques aritméticos lógicos de una manera muy sencilla. Vamos a verlo después cómo se visualiza en el software. No tienen que saber programar en ladder, no tienen que tener experiencia en PLC, nada. Directamente, de una manera muy intuitiva, arrastran y pegan bloques y se dejan programada su lógica para las variables que tengan que interactuar para su sistema de agua helada. Entonces, no solamente es trabajar con el PID del convertidor, sino toda la potencialidad que tiene el mismo para que ustedes puedan directamente con este convertidor de ABB automatizar por completo el proceso sin depender de otro tipo de hardware. Vamos a pasar a la parte de mezcladores. Los mezcladores también tienen una importancia en aparición en este tipo de segmento de alimentos y bebidas muy grandes. Tenemos ciertos desafíos a cumplir con la parte de mezcladores. Siempre se pide un alto par de arranque, rangos de velocidades precisas y digamos, una actuación en cantidad de horas que acompañe esta precisión que tenga en el control de la velocidad y en el par. ¿Por qué se pide alto par? Bueno, porque nosotros muchas veces tenemos la problemática. ¿Qué problemática nos encontramos? Que dependiendo de la temperatura que tenga en la mezcla, va a ser el par que necesito, ¿no? Digamos, la fuerza que tenga que hacer yo en las paletas del mezclador. Entonces, muchas veces, si no trabajamos con un convertidor de frecuencia, lo que pasa es que tenemos paradas. Tenemos justamente acá lo que dice en uno de estos beneficios es la eliminación de paradas, ¿no? Tenemos paradas no programadas, paradas por una falla o nos cuesta volver a arrancar la máquina, paró por algo que no tenía que ver en sí con el proceso de mezclado, con la aplicación del mixer.
pero tuvo que parar la producción por algún motivo, se nos enfrió la mezcla del mixer, pum, no puedo volver a arrancarlo porque no tengo el torque suficiente. Bueno, cuando yo trabajo con un convertidor de frecuencia me olvido de todo esto. Elimina las interrupciones y reduce el estrés mecánico, como les comentaba justamente, mejora la seguridad operacional. ¿Por qué? Porque todos los convertidores de frecuencia tienen algo llamado STO, que serían las siglas de Safe Torque Off, que nos permite, no es más que un contacto dual seco redundante, con lo cual nosotros nos permite trabajar con un nivel de seguridad de maquinaria bajo norma y, por ejemplo, podemos trabajar con un nivel de SIL 3, ¿sí? Entonces, si nosotros tuviésemos que trabajar en nuestra línea de producción con algún nivel de seguridad de maquinaria, no hay ningún problema, el convertidor de frecuencia se los va a poder permitir o se los va a brindar directamente para que lo puedan implementar si es que todavía no está implementado o lo quieren implementar a futuro. Reduce el ruido del motor. En mixes industriales por ahí esto no es tan importante o por ahí no se le da la importancia, no es que no es importante, pero a veces no se le da la importancia. Pero si estamos hablando de mixer chiquitos, en un mixer de una panadería que no está en un ambiente industrial, podemos tener un vecino al lado, es importante también saber que todo el ruido al trabajar con un convertidor de frecuencia disminuye, porque yo ya no tengo más todo a 50 Hz, todo funcionando a la máxima velocidad, sino que estoy modulando de acuerdo a lo que necesita mi mezcla exactamente de potencia y de fuerza, y esto hace disminuir bastante el ruido, es muy notorio la disminución de ruido. El control preciso de torque, como ya se los comenté antes, yo ya voy a poder contar con filtros a la hora de implementar un convertidor de frecuencia, filtros de armónico, filtros de compatibilidad electromagnéticas, los EMC. El set de velocidades constantes, los convertidores de ABB ya vienen como para que puedan trabajar con velocidades constantes con una macro ya programada, entonces directamente cablean el I/O de la manera que les dice el manual, no tienen que configurar nada, ya viene todo configurado para que con un botón trabajen a una cierta velocidad, con otro botón trabajen a otra cierta velocidad, y así pueden configurar hasta 7. O sea que si ustedes quieren trabajar hasta 7 tipos de mezclas diferentes con velocidades constantes, los pueden dejar en un botón al pie de máquina y decir, bueno, voy a trabajar con la mezcla 4, ¿no? Aprieto el botón 4 y trabajo a la velocidad de mezclado que requiera, sin ninguna necesidad de programación del convertidor, ya viene directamente seteado para que lo puedan operar así. Lo único que van a tener que hacer es entrar a cada una de las velocidades, son 4 parámetros, y setear qué velocidad quieren para cada una de las constantes, ¿no? Temporizadores. Los temporizadores son importantes porque pueden permitir el arranque y el paro automático sin la necesidad de ningún control auxiliar, de PLC ni nada por el estilo. Directamente lo pueden trabajar con fecha y hora o días de la semana. Pueden poner que trabaje de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía y que pare, y después de 2 de la tarde a 5 de la tarde automáticamente va a prender a las 10 y va a apagar a las 12 del mediodía con un seteo muy sencillo. Directamente van a poder encontrar en el menú los días de la semana y las horas, ¿sí? No tienen que andar calculando cantidad de horas, nada, directamente le ponen como si fuese un calendario, lunes 8 de la mañana y arranca. Detección de temperatura de materia prima sin sensor, sin necesidad de sensor. Esto es muy bueno. Pueden tener un sensor, no hay ningún problema. Como les mencioné antes, trabajar con un PID, con un sensor de temperatura, o directamente un sensor que haga un paro y un arranque sin la necesidad de un PID. Pero acá también lo pueden trabajar sin sensor. El convertidor de ABB les va a permitir trabajar con cualquier tipo de mezcla y entregando la necesidad de torque necesaria para el tipo de temperatura que tenga la materia prima. Esto es lo que le decía al comienzo, depende de la temperatura, es el torque que tengo que entregar. Bueno, es muy importante saber con la temperatura de la materia prima en muchos mezcladores. Entonces el convertidor directamente ya viene como para poderles resolver esto sin la necesidad de ningún sensor. Ahí vemos cómo en cada una de las cuestiones o problemáticas que tiene en cada aplicación, como el convertidor de frecuencia de ABB nos ayuda. Cinta transportadoras. En todas las plantas tenemos una cinta transportadora.
Los beneficios es que elimina los interruptores y reduce el estrés mecánico. Ya nos olvidamos de trabajar con sistemas de poleas, con reductores. Directamente trabajamos con un convertidor de frecuencia que nos hace girar nuestra cinta transportadora a la velocidad que nuestra línea de producción necesite. Podemos realimentarla con un sistema SCADA, con algún sensor como para realimentar. Y si quiero sacar 100 envases por minuto lo saco, y si quiero sacar 500 envases por minuto lo saco. No va a haber ninguna necesidad ni ningún estrés mecánico de trabajar con reductores ni con poleas. El convertidor de frecuencia va a poder resolver esto sin ningún problema. La mejora en la seguridad es exactamente lo mismo que lo que vimos con el mezclador. Máximo torque a velocidad cero. Esto en las cintas transportadoras es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque puede tener la necesidad de que la cinta transportadora arranque con carga, arranque cargada y que arranque con pales de 500 kilogramos, no que no arranque con un envase de yogur de 100 gramos. Entonces acá es muy importante que nosotros podamos tener el máximo torque que nos permite la máquina eléctrica, que es el motor, asociado en cualquier momento y a cualquier velocidad en nuestra línea de cinta transportadora, nuestra línea de producción. Entonces tengan en cuenta que ese tema lo resuelven. Muchas veces pasa que para la cinta la cinta de transportadora para por algún motivo, tienen que volver a arrancar, como está cargada no arranca, es toda una problemática. Bueno, con el convertidor de frecuencia se olvidan de ese tipo de problemáticas. Control de movimiento. En el caso de que tengan que hacer una cinta transportadora para lo que es exactamente la producción y un sistema de corte, de envasado, ya que tenga que ver con control de movimiento, con métricas, por ejemplo, de llenados de envase o de etiquetados de envase. Bueno, tenemos convertidores de frecuencia que pueden trabajar sin ningún problema con precisiones de micrómetros en un posicionamiento de una cinta sin ningún problema, o de un objeto que viene como una cinta. Otra vez, los filtros EMC y los filtros de armónico, eso va a estar presente en todos los convertidores de ABB. Ahí van a tener ya esa parte solucionada. Y tienen también dos rampas de aceleración. En el caso de que ustedes quieran, digamos, arrancar con una rampa lenta. ¿Por qué? Porque arrancan con una cinta que tiene mucho peso y no les da el torque, no les da el torque, entonces tienen que arrancar con una rampa muy lenta. O tienen que arrancar con una rampa muy lenta, ¿por qué? Porque llevan cosas delicadas, llevan jarrones, llevan cosas de vidrio. Y si arranca brusco puede haber algún vuelque o algo que nosotros no queremos que ocurra en nuestra cinta transportadora con nuestros productos. Podemos hacer que arranque muy lento y luego que ya se puso en movimiento y que ese movimiento se fue incrementando, llevarlo a un tiempo de respuesta de rampa mucho más rápido. Si yo quiero, por ejemplo, pasar a que estoy envasando 100 botellas por minuto y quiero envasar 500, ya no tengo que responder una rampa muy lenta como cuando arranco la cinta transportadora, sino que ya puedo responder al segundo, al medio segundo o menos. Entonces puedo hacer cambiar la rampa de respuesta que ya tenga, puedo hacer cambiar la rampa de respuesta que ya tenga con la cinta transportadora funcionando, o cuando quiera hacer arrancar la cinta. Y acá también hay una pregunta que dice arranques suaves o convertidor de frecuencia. En transportadoras es muy común utilizar un arranque suave. Acá lo que tienen que tener en cuenta es, una es lo que le mencionaba recién, de poder trabajar con dos rampas. Eso no lo van a poder hacer trabajar con un arranque suave. Si tienen que manejar cintas con alto torque en velocidad cero, la mayoría de los arranques suaves no lo van a poder resolver. Y si hay algunos arranques suaves que manejan torque, está bastante más limitado que con un convertidor de frecuencia. Y la otra cosa es si tienen que frenar la rampa. Por ejemplo, en las cerealeras que vimos que teníamos industria de manejo de granos, cuando tienen que mandar los cereales al puerto y tienen las cintas transportadoras de carga de barco, que van a tener pendiente, dependiendo de cómo esté el alto de la marea, va a tener una pendiente determinada. Bueno, eso tiene que estar frenando permanentemente la carga si tiene una pendiente hacia abajo. Si tiene que estar frenando,
Ya no puedo usar un arranque suave y tengo que usar un convertidor de frecuencia que le podemos poner un chopper, o mismo puedo usar un convertidor de frecuencia regenerativo, que después vamos a ver en otra aplicación, pero vale la pena destacar que podría aplicarse para esta aplicación tranquilamente usar un regenerativo. Bien, aplicaciones en la industria de alimentos y bebidas, decantadores. Los decantadores, tenemos varios OEMs, muchos fabricantes de decantadores que trabajan con nuestro equipo a nivel global. Los beneficios que los van a poder traer es que nos van a dar, digamos, una velocidad constante al aumentar la aceleración, sin reducir ninguna de las tensiones mecánicas. Tenemos un firmware específico para decantadores que nos va a permitir trabajar con una mejora en la sincronización. Si yo trabajo con decantadores de dos ejes, tengo un eje en la parte de la cuba y además en el tornillo, puedo trabajar como si fuese eje eléctrico con offset, sin offset, y ya viene todo resuelto como para que puedan hacer el trabajo tipo maestro esclavo o eje eléctrico en esta aplicación de una manera mucho más óptima. Pueden manejar velocidades constantes, pueden hacer que los límites de velocidad seguras de las paradas de emergencia bajo norma. También pueden trabajar con un bus de continua, como dice ahí, la decantación eficiente. En el momento de que yo esté, digamos, frenando la energía del tornillo, puedo utilizar, compartiendo el bus de continua del convertidor de frecuencia, esa energía de frenado en el otro convertidor de frecuencia para que tenga más torque y no esté consumiendo de mi red eléctrica, sino que se estén balanceando entre sí. Bueno, eso ya viene todo resuelto. Tenemos un firmware específico para decantadores. Podemos hablar bastante tiempo de esta aplicación. En el caso de que les interese, por supuesto nos contactan, o mismo cuando termine la presentación podemos ahondar un poquito más o los podemos contactar para charlar específicamente. Torres de enfriamiento. Torres de enfriamiento también tenemos en casi todas nuestras plantas, y acá me gustaría no dejar pasar por alto algo de eficiencia energética. Yo les voy a mostrar un videito de lo que es el ventilador propiamente dicho, y va a aplicar por supuesto a aplicaciones de ventilación, pero me gustaría que lo veamos ahora en la parte de torres de enfriamiento, en el cual nosotros podemos hacer un ahorro energético muy bueno por ser una aplicación de ventilación. ¿Qué pasa? Nosotros en una aplicación de torres de enfriamiento, normalmente por una cuestión de estacionalidad, no regulamos el mismo caudal de aire en verano que en invierno. Entonces yo puedo empezar a regular el caudal de aire de mi aplicación de la torre y puedo hacer el ahorro de energía que nos muestra acá en el video, ¿no? Si yo lo hago trabajar a 50 Hz en un arranque directo, vemos cómo el caudal de aire es más de lo necesario, se nos va el globo por arriba, que es por arriba de lo que mi proceso necesita. Yo, ¿cómo regularía en una torre? Bueno, empiezo, digamos, a ahorcar el caudal de aire, ¿sí? Empiezo a trabajar con un caudal de aire con un damper, y empiezo a regular el caudal de aire con mi damper, como muestran acá en el video. Entonces yo lo regulo hasta que obtengo el necesario para mi proceso. Ahí estoy, digamos, trabajando con el motor a velocidad nominal, a potencia nominal, con un damper cerrado, regulando el caudal de aire. Ahora, si yo trabajo con un convertidor de frecuencia y pongo en marcha mi aplicación, que puede ser el ventilador de una torre de enfriamiento o cualquier ventilador, esto aplica a cualquier ventilador trabajando en una planta, yo puedo, regulando la velocidad del motor, puedo regular el caudal de aire y entregar el caudal de aire que mi aplicación necesita sin la necesidad de mover el damper, y trabajando a menor potencia de la nominal del motor. El tema acá es que el caudal, la velocidad que gira el motor es exactamente proporcional al caudal de aire, pero varía en forma cúbica con el consumo de potencia de ese motor. Entonces el ahorro energético que tengo en este tipo de aplicaciones es muy importante. Lo quería destacar porque vamos a hablar tanto de aplicaciones de ventilación y
como la aplicación que vimos ahora de la torre de enfriamiento, es muy importante saber que podemos hacer una eficiencia energética muy grande por estas leyes de afinidad, de cómo trabaja la regulación de caudal con la velocidad del motor, que es lineal, con el consumo de potencia, que es una función cúbica, ¿sí? Entonces, bueno, no quería dejar de mostrarles esto. Yo voy a volver al modo presentación. Bueno, además de poder poner el convertidor de frecuencia y de poder hacer un ahorro energético grande y un ahorro en plata grande en este tipo de aplicaciones, nosotros tenemos un convertidor de frecuencia y un motor específico para esta aplicación, que los permite poner el motor directamente solidario, el ventilador, sin la necesidad del cardan, sin la necesidad de todo el acoplamiento mecánico, y reducir de esta manera el estrés mecánico y todos los problemas de mantenimiento, de ir a revisar si se pierde líquido en el reductor, si pierde líquido el cardan, el acoplamiento, el tema de aceitarlo una vez cada determinado tiempo, el tema de tener un montón de piezas mecánicas en stock que nos ocupan lugar y rotación de dinero. Entonces, el motor acoplado al motor y el convertidor de frecuencia, y además el motor es un motor sincrónico que nos va a poder entregar el torque que este tipo de maquinaria necesita, que es bastante grande, a velocidades muy bajas. Normalmente una torre de enfriamiento trabaja no más de 150 RPM. Entonces tenemos que tener en cuenta que este motor va a trabajar a 150 RPM y va a entregar el torque que necesita. Es una máquina realmente una solución muy buena y que nos da un montón de optimización en el consumo y en el funcionamiento mecánico de nuestra torre de enfriamiento. Ahí también, si quieren trabajar después o andar un poquito más en este tipo de aplicaciones, por supuesto que los podemos contactar y hacerlo. Máquinas centrífugas, ¿dónde están? Como habíamos visto, por ejemplo, en la industria del azúcar, ¿sí? Vimos también que estaba en la industria del grano, hay otras industrias también que trabajan con aplicaciones de centrifugado. Acá es importante, digamos, trabajar con un convertidor de frecuencia. ¿Por qué? Porque nos puede hacer regular de una manera mucho más eficiente la velocidad entre los ciclos que nosotros tengamos de centrifugado. Pero además también podemos hacer ahorro energético, porque podemos trabajar con convertidores de frecuencia regenerativos. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo un poco que lo que habíamos charlado cuando les hablé de las centrotransportadoras que tienen pendiente. Es una aplicación que en cada ciclo, que es el ciclo tiene un determinado periodo, ¿no? Pero bueno, se va a trabajar cíclicamente y en cada ciclo tenemos un periodo de frenado. Sí o sí vamos a tener un tiempo de frenado, que es lo que vemos acá. Y en esta parte, que nuestra aplicación de centrifugado está frenando para retornar a velocidad cero y volver a arrancar y hacer la centrifugación, ¿qué pasa con el motor? El motor empieza a trabajar como si fuese un generador. En el ciclo en el cual nuestro motor está frenando, empieza a generar energía y a inyectar energía al revés, inyecta energía para el convertidor de frecuencia. Acá tenemos dos soluciones. O trabajamos con un chopper de frenado o trabajamos con un convertidor regenerativo. La verdad es que con el chopper de frenado lo único que hacemos es quemar energía en calor en una resistencia y la verdad es muy poco optimizado en lo que se respecta a eficiencia energética y eficiencia en la máquina. Entonces podemos trabajar con un convertidor regenerativo que lo que hacemos es cuando el motor empieza a frenar y empieza a entregarnos energía hacia adentro del convertidor, entregando energía hacia la red, pasa por los IGBT, llega al bus de continua y acá ¿qué pasa? Si yo tengo un rectificador estándar con puente de diodos o con tiristores, no va a poder regenerar. Entonces, ¿qué hace? A través de otro IGBT que se llama chopper de frenado, a través del chopper de frenado y de la resistencia de frenado que está acá en rojo, van a empezar a degradar, a drenar, no me salía la palabra, a drenar
toda esa energía que entrega el motor que está frenando hace la resistencia en forma de calor. Si yo trabajo con un convertidor regenerativo, lo que sucede es que en vez de tener en la entrada una pastilla de tiristores o del puente de diodos para rectificar y obtener mi continua en el bus de continua, lo que tengo es otra pastilla de IGBTs. Y esta pastilla de IGBTs que me permite desde el bus de continua modular, pero en vez de modular a la velocidad que requiere el motor, sino que voy a modular a la velocidad que requiere la red, que va a ser 50 Hz. Entonces, ¿qué hago? Directamente puedo devolver esa energía que me está entregando el motor cuando frena hacia la red, haciéndola trabajar en 50 Hz 380 volt o el voltaje que ustedes tengan en el transformador de entrada a la aplicación. Es muy importante que tengan en cuenta en aplicaciones en que se frene cíclicamente o se frene muy a menudo, aunque no sea en forma cíclica, pero sí que haya varias frenadas por hora, empezar a evaluar de trabajar con convertidores de frecuencia regenerativos. Bueno, aplicaciones de bombeo. Acá en las aplicaciones de bombeo tenemos muchas cuestiones para resolver que nosotros nos genera un dolor de cabeza en nuestra planta. El golpe de ariete, las vibraciones, las pérdidas y obstrucciones en las tuberías, la suciedad de las bombas, el control. Y estamos hablando también, vieron que cuando recorríamos las plantas decíamos zona de limpieza. La zona de limpieza es la zona de tratamientos de fluentes, ¿sí? No estamos hablando de una zona de limpieza propiamente dicho de la planta, de una máquina que limpia el piso o que nos limpia el piso. No, estábamos hablando de una planta de tratamientos de fluentes. En Food and Beverage es muy común tener una planta de tratamientos de fluentes en nuestro proceso. Y acá el tema de las suciedades no es menor. Control de presión, control de caudal, control de niveles, estrés mecánicos y consumos indeseados en los lazos de control poco eficientes, limitaciones en el número de arranques por hora, rotación de aplicaciones multibomba, soluciones en aplicaciones multibombas en general, lubricación en bombas sumergibles, cavitación, por ejemplo, en el tema que vimos en la industria cervecera es muy importante el tema de la cavitación, de la cavitación en todas las plantas. El tema que no lo puse acá, pero me hizo acordar el tema de las bombas sumergibles porque es la misma aplicación de bombas sumergibles que también tiene que ver con el tema de las partículas de sólidos que está flotando, con el tema de turbidez. Si ustedes tienen que mantener la turbidez en un tanque, que partículas que decantaron tienen que empezar a bombear, pero esas partículas que decantaron no tienen que volver a levantarse y a mezclarse con el líquido y tienen que mantener una turbidez muy baja. También está solucionado eso en la industria cervecera, es importante. La cavitación y las horas de mantenimiento. Todas estas cosas que hay que tener en cuenta en una operación de bombeo, el convertidor de ABB para la industria de agua o de cualquier aplicación de bombeo, las resuelve al 100% o las mitiga o las minimiza. Así que eso ténganlo en cuenta. Nosotros ya dimos una charla específicamente de este convertidor de frecuencia, está grabada, se las podemos mandar. Como estamos grabando esta, bueno, dimos otras, también dimos de eficiencia. Yo acá no voy a ahondar mucho en eficiencia, solo me pareció muy importante en lo de la torre de enfriamiento, pero no vamos a abundar en eficiencia porque ya dimos otro seminario y también está grabado y se lo podemos compartir. Pero bueno, tengan en cuenta que todas estas problemáticas que ustedes se llevan a diario en la planta con cuestiones de bombeo, las resuelven 100% o las mitigan con el convertidor de frecuencia. 100% me refería al 100% con un solo equipamiento y con el variador de velocidad. No van a necesitar otro equipamiento extra, ¿sí? Porque lo pueden hacer funcionar con los plazos de control, lo pueden hacer funcionar sin sensores. Este equipo les puede entregar el caudal sin ningún tipo de sensor, con una precisión muy buena, porque le pueden cargar la curva de la bomba. Bueno, es repotente. Ya te digo, podemos hablar de este equipo una hora y me quedaría corto, así que podemos compartir lo que ya hablamos, pero tengan en cuenta que es muy potente a la hora de resolver problemáticas en lo que es el bombeo. En ventiladores, cabe destacar que obviamente el videito que vimos de eficiencia energética se da para cualquier aplicación de ventiladores. Este es un videito que explica muy gráficamente y me interesaba que lo vean porque queda muy gráfico
la problemática que hay cuando ponemos un arranque suave en un ventilador que comparte una tubería. ¿Qué pasa? Cuando se apaga uno, pero se deja encendido el otro por una cuestión de necesidad de caudal de aire por nuestro proceso, empieza a funcionar manera bárbara, pero ¿qué pasa? Se empieza a desviar un poco de aire del caudal y empieza a hacer que el otro ventilador gire en sentido contrario. Entonces, cuando yo lo quiero poner en marcha de nuevo, ¿qué pasa? No puedo, porque si yo pongo un arranque suave común, estándar, que no tiene esta funcionalidad, no puede vencer el torque que necesita para pararlo y hacerlo girar hacia el sentido que lo tiene que hacer girar. Entonces ahí lo que sucede es que no puedo volver a prender el ventilador. ¿Qué sucede? Ahí tengo que poner o un convertidor de frecuencia o empezar a trabajar con un arranque suave como el de ABB, que es el único del mercado que tiene este tipo de funcionalidades, que lo que hace es que directamente, como hace un control de torque, es un arranque suave que tiene control de torque, puede generar un determinado torque para que ese ventilador quede quieto, quede estático, no se mueva, que haya un flujo de aire en sentido inverso y en el momento de arrancarlo no tenga inercia generada en el sentido opuesto al que lo tengo que hacer girar y no pueda arrancar. Con lo cual es para uso de aplicaciones de ventilador, es una solución muy buena a la problemática del backspin. Y el del freno dinámico que les voy a mostrar ahora, que lo que pasa es, si yo estoy regulando el caudal y de vuelta tengo dos ventiladores que me están inyectando aire, caudal de aire a una aplicación y de repente yo bajo la producción o por un tema de temperaturas de mediodía, mañana o noche, yo tengo que variar el caudal, lo que fuere que por lo cual tenga que variar el caudal, tengo que apagar un ventilador. ¿Qué pasa? O apago todos porque ya no los necesito. Al dejar el paro libre del motor, me sigue generando aire un determinado tiempo. Y muchas veces no es preciso eso para nuestro proceso, porque ese aire que queda en el paro libre del ventilador, para el proceso es malo, no lo requiere y es perjudicial. Entonces, teniendo el arranque suave de ABB, que tiene control de torque, lo que pueden hacer es directamente con el torque hacer un freno dinámico preciso y rápido para que si yo no necesito más el caudal de aire en mi aplicación, no lo tenga más de manera inmediata. Hasta acá llegamos con todo lo que serían aplicaciones. Yo tenía acá para repasar un poquito lo que son los convertidores en estos 10 minutos que faltan. Tengan en cuenta, porque bueno, hablamos de por qué, repasamos las industrias de alimentos y bebidas, viendo por qué hablar de las aplicaciones que hablamos, porque vimos que estaban presentes en casi todos o en la gran mayoría de la parte de los procesos que están involucrados en nuestras plantas de alimentos y bebidas. Abordamos las aplicaciones, vimos por qué era beneficioso trabajar con un convertidor de ABB y todos los beneficios que nos traía y cómo mitigaba las problemáticas que nos topábamos con este tipo de aplicaciones. Y ahora vamos a hablar un poquito del convertidor. Hablamos de dónde están las aplicaciones, de las aplicaciones, bueno, ahora del producto en particular. Los productos en particulares son todo lo que tiene que ver con el concepto de compatibilidad total, que involucra al ACS 580, al ACS 480 y el ACS 880. ¿Sí? Todos los convertidores, como ven acá, bueno, permiten el montaje en libro, son compactos, todas las borneras tienen un color como para poderlas identificar de formato universal, un color como para que las puedan identificar muy fácilmente en el momento de cablear o de agregar alguna señal. Lo más importante acá es que tienen los filtros de armónicos embebidos, que tienen el chopper embebido, que pueden trabajar con cualquier tipo de motor, pueden trabajar con motor sincrónico, asincrónico, de imán permanente, servo, cualquier motor que le quieran poner, el convertidor lo va a poder trabajar. Es muy importante esto para que los pueda acompañar el convertidor en toda la vida útil de la maquinaria y la eficiencia que quieran ejercer dentro de esa vida útil en lo que es con lo que respecta a la máquina eléctrica, que es el motor. Si ustedes quieren ir cambiando de eficiencia de motor, el convertidor, al poder trabajar con cualquier tipo de motor, siempre los va a acompañar. No va a hacer falta que tengan que cambiar el convertidor porque no puedan operar ese motor. Puede trabajar con cualquier bus de campo.
Este es el convertidor para lo que es la industria del agua. El convertidor ACS 880 con algunos firmwares especiales como para el decantador y la centrífuga que ya vimos. Lo más importante es que tiene una memoria extraíble con la cual en esta memoria tiene toda la configuración y cómo funciona la operación y la aplicación por completo. Entonces ustedes tienen que cambiar un equipo por algún motivo particular, desenchufan eso, enchufan esa memoria en el nuevo equipo y sale todo andando como si nunca hubiese pasado nada. Pueden trabajar con módulos de seguridad de fin de carrera, bueno, hay un montón de funcionalidades más. Los pueden pedir en este formato que es para integrar en gabinete, o ya pueden pedir el gabinete. Nosotros ya podemos traer desde fábrica el gabinete ya armado y el convertidor ya armado con toda su maniobra eléctrica, su seguridad, sus indicaciones en puerta y demás. Así es como se ve el panel. Les quería mostrar un poquito cómo visualiza. Yo dije que era un HMI muy potente. Bueno, pueden graficar en el panel. Este es exactamente cómo se ve el panel. Es una toma de cómo se visualiza. Pueden graficar en histograma, en gráficos de tiempo, ¿sí? Pueden poner acá niveles, ven que están marcados los niveles, pueden poner niveles de disparo de alarmas, de eventos. Si están graficando la temperatura, pueden poner que a determinada temperatura les avise para hacer alguna actividad de mantenimiento. Por eso también les hice tanto hincapié que los ayudaba con el mantenimiento. A determinados arranques, a determinada temperatura, a determinados picos de corriente, pueden decir que les dispara algún evento que no tienen que ver con una falla o una alarma, simplemente un evento, indicador en la pantalla para que revisen algo, ¿sí? Tiene un montón bueno, el menú de navegación es muy intuitivo, tiene un montón de herramientas de software gratuitas y se las quiero nombrar rápido. Tiene el Drive Composer que se pueden conectar al equipo y visualizar en formato osciloscopio hasta 8 señales, es muy potente, pueden hacer backups, pueden hacer parametrización, pueden hacer muchas funcionalidades con el convertidor de frecuencia. Es gratis el software, el cable es un cable USB, se conectan con un USB, no tienen que comprar el cable, ni siquiera lo comercializa BB ese cable porque es un cable estándar. Tienen la herramienta las dos herramientas gratuitas para celular, que es el DriveTune y el DriveBase. En el DriveTune ustedes se van a poder conectar vía Bluetooth a los convertidores de frecuencia y trabajar en backups, en parametrización, en visualización de estado actual por vía Bluetooth. Si no hay, está el recuadro en el manual de hardware, pero soporta, si no hay nada en el medio, hasta 70 metros. También tienen la herramienta del DriveBase. La del DriveBase, ustedes ahí van a registrar su convertidor de frecuencia y van a hacer un seguimiento de la vida útil. Les va a dar pautas para el mantenimiento, los ciclos de vida de cada uno de los componentes del drive y demás. Todo gratuito, ¿sí? Está todo para descarga gratuita. A nivel de selección de mantenimiento y eficiencia energética tienen un Drive Selector, que esto ni siquiera se lo pueden instalar, pero también lo pueden, es un navegador web. Todos estos tres softwares se los pueden descargar, pero también lo pueden manejar directamente de la web. Si no quieren descargar nada, lo hacen. Seleccionan con el drive, acá les va a ir preguntando diferentes cosas de la aplicación y les va a seleccionar el drive correcto. Un drive size para un dimensionamiento, si ustedes ya directamente necesitan saber exactamente qué modelo de drives, y también esto les va a seleccionar el motor, van a poder hacer una carga de un montón de datos de cómo quieren que funcione la aplicación y les va a dimensionar el convertidor correcto. Y acá una herramienta de cálculo de eficiencia energética para que ustedes puedan todas estas cosas que yo les comenté de eficiencia energética, y mismo si miran el video de la charla que di específicamente de eficiencia energética y ustedes quieren empezar a jugar con alguna aplicación que encuentren en la planta que tenga que ver con esto de la ventilación o el bombeo, pueden entrar a esta herramienta también de uso gratuito y empezar a evaluar la implementación de eficiencia energética en sus plantas. Acá es como se visualiza el Drive Composer, como les dije que podíamos muestrear gráficas en formato osciloscopio. Esto es totalmente gratuito, no tiene ningún costo. Lo descargan de la página de ADB, no tienen que ni siquiera hablar con alguien de ADB. Esto es cómo se visualiza la programación que les había dicho de PLC, que tenía como un micro PLC el convertidor adentro. Bueno, traen
arrastran a la zona de trabajo los bloques aritméticos y lógicos que encuentran acá arriba, pueden poner hasta 20 bloques, entradas del drive, salidas, arrastran con el mouse y pegan. Es muy sencillo, muy intuitivo. Horas de desarrollo de programación ladder, no. O sea, no va a hacer falta acá, no hace falta saber programar, no hace falta tener experiencia en PLC, y el know-how de la lógica que estén implementando le queda a ustedes y le hacen ustedes. Eso es importantísimo. Y está, ya viene con el convertidor, eso tampoco tiene ningún costo adicional, ¿sí? Ya viene con el convertidor, el micro PLC de 20 bloques. Comunicación Bluetooth, así es como lo pueden visualizar en la aplicación gratis que le mencioné antes, que es el DryTunes. Y el Availability, que es el poder trabajar con todos los convertidores de ADB en la nube y hacer un monitoreo remoto, poder contar con una asistencia remota en el caso de que la necesiten. Ya viene el convertidor para trabajar con este módulo que es el Neta 21, que es un gateway, que pueden conectar muchos convertidores de frecuencia a ese mismo gateway con un web server, y trabajan con el Internet de las cosas y trabajan con un mantenimiento predictivo con los convertidores de frecuencia DB. Así como lo visualizan, pueden hacer un trending de señales, pueden ver la salubridad de la aplicación y un montón de trendings muy, muy importantes para la aplicación. Bueno, y acá termino. Les agradezco, no me queda más que agradecerles por el tiempo que compartimos, por haberse conectado y por haberse interesado en esta charla de convertidores para la industria de alimentos y bebidas. Muchísimas gracias, que espero que sigan bien, que terminen bien el día, y estamos en contacto para lo que necesiten. Ya tuvieron mi correo electrónico, me pueden escribir y contactar para lo que necesiten. Un abrazo a todos.